Empezamos hoy la charla de celos constructivos y celos destructivos. Vamos a ver qué significa y he puesto charla taller para que lo hagamos un poco conversado, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con qué significan los celos, para que nos ubiquemos un poco y ahora comenzamos a conversar más, ¿vale? Les he traído alguna cosita, muy bien. He abierto un poco el taller para hacernos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los celos? ¿Son normales? ¿Por qué sentimos celos? ¿Qué o a quién celamos realmente? ¿Y cómo nos afectan? Bueno, podemos decir que hay tres tipos de celos. Están los celos que son los normales, digamos los recurrentes, que bueno, son los celos normales. Todo el mundo padece de celos porque es un sentimiento muy primitivo. Forma parte de todos nosotros. Quien diga que no tiene celos es quien más padece de ellos, porque cuando un sentimiento o un afecto que forma parte de todos los seres humanos no es reconocido, sospecha, está reprimido en ti y está haciendo que actúe en tu vida, estás padeciendo de ese sentimiento. Y vamos a ver qué significa eso. Bueno, podemos decir que son constitutivos del ser humano. ¿Y cuándo se constituyen los celos? Los celos se constituyen en el momento en el que tú tienes una relación idílica con tu madre, llega tu padre y ahí se constituyen los celos. Ahí es donde se fundan los celos en el ser humano. Cuando viene el papá a separarte de la mamá. Ahí es donde aprendemos la primera experiencia, donde aprendemos a desarrollar esos celos, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque dependiendo de cómo cada uno adquiera esa experiencia o psíquicamente adquiera lo que es esa función madre, esa función padre, eso va a repercutir en nuestra vida. Muchísimo, porque ese es el pasaje del complejo de Edipo que hablamos en psicoanálisis, ¿no? Que es el pasar del pequeño cachorro humano a ser un sujeto psíquico. Ahí es donde se reprimen ciertos sentimientos y afectos que no, digamos, que no nos sirven para la civilización. Tenemos que renunciar a ellos por amor a nuestros padres, porque claro, si viene nuestro padre y tuviéramos toda la fuerza que tiene un adulto, incluso llegaríamos a matarnos, porque en el sentido, claro, que es una persona que a la vez que queremos también rechazamos porque viene a separarnos, ¿no? Entonces a todos nos pasa, y lo que nos diferencia unas personas de otras es la manera en que uno responde o la manera en que uno gestiona esos celos. Pero todos sentimos celos. Hay personas que, claro, no soportan esa complejidad humana, no soportan sentir ciertos afectos como son los celos. Hay personas que no lo pueden soportar, no pueden tolerar que sientan celos hacia una persona o hacia... puede ser, no tiene por qué ser una persona física, ¿no? Sino que puede ser un hobby, cualquier cosa externa que venga a separar de esa persona que supuestamente pues te queda falto de ese amor, ¿no? Y hay personas que incluso, vamos a verlo después de ver los celos normales, incluso llegan a enloquecer, que es una forma de delirio, y vamos a ver que es un trastorno bastante grave, ¿no? Y vamos a ver por qué pasa. Hay que tener cuidado porque los celos, que son llamados normales, que todos padecemos, pues claro, en una situación, podríamos decir que hay una situación en la que uno se siente excluido, porque a lo mejor está en una relación con una persona, viene un tercero y de repente tú te sientes excluido porque llega un tercero y esa persona pues ya no tiene tantos ojos para ti. Eso que llamamos que lo podemos justificar en la realidad, que podemos buscar alguna justificación en la realidad, nos dice Freud que todo no es racional. No todo lo puedes explicar por esa realidad, que hay una base infantil en esos celos. No lo puedes explicar por la realidad. Hay un remanente en ti que tiene que ver con esos celos infantiles, que es como tú has constituido los celos en ti. Es como si hubiera un retroceso o una regresión a eso infantil. Lo infantil forma parte de nosotros. Y el complejo de Edipo quiere decir que cada vez que yo me enfrento a una situación así, o me suceden cosas en mi vida en las que tienen que ver ese triángulo, voy a reaccionar de esa manera, ¿no? Hay veces que uno reacciona así con la pareja, también ve que le pasa con los amigos, en el trabajo, ¿no? Siempre repite esa misma situación. Pues claro, si uno ha adquirido ese afecto de celos de una manera determinada o tiene una interpretación de esa realidad
o psíquicamente lo ha constituido de una manera determinada, Freud nos dice que eso lo va a repetir, es como tenemos un yo infantil que lo vamos a repetir una y otra vez en nuestra vida. Y si nosotros nos observamos cada uno de nosotros en cómo actuamos en nuestra realidad, podemos ver que hay situaciones que repetimos y que reaccionamos de la misma manera. Ante una pareja, estamos en el trabajo, llega un tercero, tenemos un compañero de trabajo con el que nos llevamos muy bien, viene alguien nuevo, y digamos que vemos como que tenemos un patrón, ¿no? En el sentido que siempre repetimos eso y una otra vez. Y eso nos dice Freud que tiene que ver con esa época infantil, ¿no? Con esa vuelta que es actual, ¿no? Que no tiene nada que ver con la situación real, con la realidad que estamos viviendo, sino que tiene que ver con esas raíces inconscientes, con cómo nosotros hemos aprendido a tener celos, envidia, odio, ¿no? Digamos que es nuestra base de la personalidad. Es como nosotros nos manejamos, ¿no? Con nuestra realidad. Entonces, es decir, que tengan una justificación real en la vida no es proporcional a la situación. A veces que no es proporcional a la situación en la que estamos. Entonces, ves que es algo raro, ¿no? Que tiene que ver con eso, cómo hemos aprehendido, ¿no? esa realidad psíquica. Porque en realidad el psicoanálisis no va a estudiar la realidad de fuera, las cosas que a ti te pasan en la vida, sino que estudia tu realidad psíquica, cómo tú haces, cómo tú tienes en tu realidad, cómo celas, cómo te relacionas con los otros, que es en realidad contigo mismo, ¿no? No tiene nada que ver con lo de fuera, sino contigo mismo. Y que tiene que ver con esas primeras figuras infantiles que en ti hacen esa huella, ¿no? Por eso digo, si uno no sabe determinar esa realidad, no la puede transformar. Entonces, se va a repetir si uno no hace para transformar eso. Si uno lo repite es porque hay algo ahí en que es tu forma de hacerlo, ¿no? Porque a veces, es verdad, nos encontramos a parejas que sufren un problema de celos, él o ella o él, cuando en la realidad no hay nada que lo justifique. Es decir, vemos que esa persona no le está dando motivos, por así decirlo, ¿no? Pero esa persona los tiene en su cabeza. Y claro, tú le puedes dar muchas pruebas de realidad, pero no importa, esa persona va a interpretar todo lo que haya en la realidad, va a tener esa mirada en eso, porque en realidad es su relación psíquica, su forma de ver en la realidad, no tiene nada que ver, porque basta con que esa persona incluso vea algo que él pueda interpretar con que está esa persona yéndose de su lado, cualquier mínima cosa lo va a interpretar como que realmente le está pasando, cuando en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Y vemos como a veces se van buscando pruebas en el móvil, se van buscando correo electrónico, cualquier mínima cosa se hace para investigar a esa persona, ¿no? Entonces a veces uno se convierte en un investigador en vez de una pareja, ¿no? Vamos a ver después qué significa esto del amor y todo esto, ¿no? Y para que conversemos. Es decir, no hay motivos para sentir los celos, pero la investigación está presente, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que tenemos celos? Pues podemos decir que hay varios componentes, ¿no? Cuando uno siente celos también hay cierta tristeza y dolor. Cuando hay celos hay tristeza y dolor porque creemos que esa persona nos va a abandonar, ¿no? Sentimos algo que es como un desgarramiento, ¿no? Y también es algo narcisista, ¿no? Es como decir, ¿cómo me ha hecho eso a mí, ¿no? ¿Cómo yo, con lo buena persona que soy, con lo que yo le atiendo, cómo me puede hacer eso a mí, ¿no? El narcisismo, no hiere en nuestro narcisismo, ¿no? Claro, me siento excluido de la cena. Los celos siempre son 3. Y en ese yo me tengo que sentir excluido. Y a veces son frases que uno dice, ¿no? ¿No habéis contado conmigo? ¿No? Y a veces uno tiene que tener en cuenta que a lo mejor tú eres el que no te has incluido en esa relación, que siempre reaccionas apartándote, ¿no? ¿Tú cómo te incluyes tú en esa relación? ¿Reaccionas ante esas situaciones siempre apartándote y sintiéndote excluido? ¿O cómo haces tú para incluirte? Es como si creyeras que una relación, una persona que suma varias relaciones es porque te va a abandonar a ti, ¿no? Entonces eso remite un poco a lo que comentábamos, ¿no? A ese yo infantil por el que tú te sientes excluido cuando viene papá a separarte de mamá. Entonces hay que pensar que a veces uno va buscando esa relación infantil en tus relaciones adultas. Es como que salta en ti, ¿no?
siempre. Entonces también tenemos un sentimiento hostil, agresividad. Cuando padecemos de los celos hay un sentimiento hostil hacia el tercero que ha venido a separarnos de esa persona que queremos. Ocurre esa hostilidad. Esto hay que tener cuidado porque a veces en determinados grados pues esta agresividad o esta hostilidad te puede servir para incluso agredir a la otra persona, ¿no? Y bueno, todos hemos visto los casos que hay desgraciadamente la violencia familiar, ¿no? En la que se puede llegar incluso a matar a una persona, ¿no? Porque es un grado de celos delirantes que luego los vamos a ver. Entonces a veces uno no siente celos de una persona, sino de un hobby, de un grupo de amigos, de lo que sea. Uno puede llegar a sentir celos de lo que sea, lo que crea que le aparta de esa persona, de ese que tiene a su lado, ¿no? Claro, todos somos muy narcisistas y bueno, también la persona celosa se autocritica mucho, ¿no? Dice, eso, a lo mejor por algo que yo he dicho, por algo que he hecho, porque llevaba la ropa no sé cuál, ¿no? Que siempre se autocritica, ¿no? Esa persona. Hemos dicho que hay hostilidad, agresividad, se siente excluido, se autocritica y hay tristeza y bueno, y dolor. Y ya hemos dicho que no tiene por qué corresponderse a la situación real, sino que tiene que ver con esa base, con esa raíz inconsciente que son lo familiar, lo infantil, ¿no? En cómo yo he vivido esos celos o cómo yo los he aprendido en mí, ¿no? Y claro, a veces la transferencia, nos habla el psicoanálisis, que es la transferencia de afecto, que quiere decir que tú puedes estar viviendo una situación actual con tu pareja, con los compañeros de trabajo, que no tiene nada que ver con lo real, sino que es una historia pasada en ti o cómo tú te has relacionado con tus familiares. Es como que cada vez lo actúas y una y otra vez, actúas esa relación o esa manera psíquica que tú tienes de haber establecido esos vínculos con tu padre, tu madre, tus hermanos, ¿no? Entonces Freud nos decía que aquello que uno no tolera, que reprime, a veces actúa en nosotros de manera que lo vas repitiendo. Tú no te acuerdas de eso, pero lo repites en tu vida. Es como si lo actuaras. Entonces, por ejemplo, en la situación psicoanalítica, cuando uno está en la terapia de psicoanálisis, uno no recuerda ciertas cosas de su vida o lo que ha reprimido, sino que lo actúas en la situación con el terapeuta, ¿no? Sientes celos también de que otros pacientes puedan llegar en la consulta, ¿no? Digamos que esa persona actúa. El psicoanálisis nos habla de eso, de lo que tú reprimes, lo que no toleras, tú lo vas actuando en tu vida, padeces de eso, no te das cuenta. Esos son los celos reprimidos. Los que uno niega, dice que no siente, pero en tu realidad vas actuándolo de manera que se ven, ¿no? Y no lo puedes evitar porque hay algo ahí que tú tiendes a repetir, que tiene que ver con ese yo infantil, ¿no? Con eso reprimido. Entonces, hemos dicho que estos son los celos normales, ¿no? Los que padecemos todos en un momento determinado y que tienen que ver con una parte de realidad, pero nos dice Freud que no tiene tanto que ver con esa parte de la realidad, sino con esa base infantil nuestra, ese inconsciente que lo repetimos una y otra vez y que si no transformamos eso, vamos a padecer de ello y vamos a vivirlo en varias relaciones de nuestro alrededor, ¿no? Luego están los celos, bueno, cuando hablamos de celos normales también hay que decir que, claro, en la sociedad en la que se impone la monogamia, ¿no? En la que, claro, una persona, se dice que tenemos que estar con una persona en un matrimonio, ¿no? Simplemente, pues claro, Freud decía que hay una cuestión que está permitida socialmente y que te libera un poco, es como un mecanismo de defensa que te hace que tú no cometas esa infidelidad, ¿no? Pues claro, somos continuamente infieles. La infidelidad es algo que forma parte del ser humano, es estructural, porque la primera persona, la primera relación de amor es nuestra madre, y a esa persona, o a esa, digamos, como algo simbólico, hemos tenido que serle infiel para poder virar hacia el mundo, ¿no? Construir otras relaciones con otras personas, para trabajar, para estudiar. A ese primer amor hemos tenido que serle infiel. Entonces la infidelidad forma parte del ser humano, es estructural. Entonces nos dice Freud que el filtreo, el tonteo, ¿no? Está permitido socialmente. ¿Por qué? Porque eso te salva de cometer la infidelidad, de separarte de esa persona. Porque claro,
Uno puede estar con diversas personas, pero a lo mejor quieres estar en una relación con una persona y puedes estropear si cambias mucho de trabajo, si cambias de relación, ¿no? Pues claro, la infidelidad se refiere también a eso, el hecho de que uno puede cambiar constantemente porque nuestro deseo está en continuo movimiento. Pero claro, hay relaciones como el amor que se construyen en base, pues luego a una confianza, a ir construyendo esa pareja poco a poco. Claro, si uno cada vez que tuviera deseo de estar con otra persona abandonar el anterior, pues imagínense, ¿no? El amor es otra cosa y el deseo es otra cosa. Pero el deseo no se colma ni se calma con ningún objeto, con ninguna persona. Ya nos puede encantar, estemos súper enamorados, pero somos continuamente infieles de pensamiento. Siempre, siempre, a lo largo del día, vamos a desear a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque el deseo no tiene ética ni moral. El deseo se mueve constantemente y necesita ese desplazamiento. No podemos agotarlo en una persona. Entonces, quien se niega y dice que tiene una pareja y que está muy enamorada de esa persona y que no desea a nadie más, es falso, porque está reprimido. Está reprimido. Entonces, vamos a ver ahora qué puede pasar cuando pasa esto, ¿no? Bueno, estábamos diciendo eso, que el tonteo, el filtreo es una cosa aceptada por eso, porque te salva, incluso se recomienda, ¿no? En el sentido de que a veces el ver que tu pareja la desean otras personas, eso hace que también se juegue con eso, ¿no? En determinadas cantidades, hay gente que se pasa, ¿no? Y ya estropea la relación, pero en determinadas cantidades incluso propicia que esa persona, pues esa energía sexual, ¿no? Ese deseo lo pueda reconducir a la pareja, ¿no? Entonces, el que una persona sea deseante, que la deseen otras personas, eso hace que a ti te incite el deseo, porque no deseamos personas o objetos, deseamos deseos, y cuanto más deseante sea esa persona, tú también más la vas a desear, ¿no? Entonces, hace eso, que el permitirte coquetear con otras personas, pues esa energía la puedes utilizar también con tu pareja, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de los celos proyectados. Hemos dicho que esos son los celos normales, ¿vale? Para que lo pongamos un poco en claro y ahora hablemos. Los celos proyectados. En los celos proyectados, la proyección es un mecanismo muy complejo, que consiste en, claro, tú no ves la viga en tu ojo, pero ves la paja en el ojo ajeno, ¿no? Es decir, los demás funcionan como espejos. ¿Qué quiere decir celos proyectados? Claro, hemos dicho que todos tenemos deseos de estar con otras personas, ¿no? Somos infieles por naturaleza, por así decirlo, estructuralmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, en los celos proyectados quiere decir que cuando una persona ha cometido una infidelidad, ha estado con otra persona, o no tiene nada que ver, nos dice Freud, con lo consciente, ¿no? Sino tiene que ver a veces con que uno ha fantaseado desear a otra persona, pero tu moral no lo tolera. Es decir, esto es algo que pasa de manera inconsciente, que uno no se da cuenta. Puede pasar que uno ha cometido una infidelidad y claro, cuando uno hace algo que tu super yo, tu moral no te permite, te castigan, ¿no? Lo rechazas. Pero ¿qué ocurre cuando es una fantasía, un deseo que tú no puedes reconocer porque tu moral no te lo permite? Eso es algo inconsciente, ¿no? Decimos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues los deseos, los celos proyectados quiere decir que cuando uno tiene deseos o fantasías de cometer una infidelidad con otra persona, ocurre que uno no lo ve conscientemente, no se culpa a sí mismo, pero proyecta eso en la otra persona, de manera que ve donde no lo hay, en el sentido de que ve a esa persona, dice, tiene fijación por otro, ¿no? Dice, está viéndote con tal persona, está continuamente vigilándolo, está constantemente viendo fantasmas donde no lo hay, pero no es por algo real de su vida real, sino que es algo que esa persona ha fantaseado o ha deseado y que como no lo tolera es como una proyección, lo pone en la otra persona de manera que no soy yo el que desea o la que desea, sino que es la otra persona. Entonces no importa que esa persona tú vayas a la realidad y lo compruebes
no importa porque está en su realidad psíquica, en la de la persona celosa, pero no es por la otra persona, sino es por sus propias fantasías de infidelidad. Que como no puede tolerar que tenga esa parte humana, lo proyecta en el otro y constantemente es su manera de calmar la conciencia moral del celoso, ¿no? Porque esto ni siquiera lo sabe él conscientemente, ni siquiera se le asoma por la cabeza, sino que lo ve en el otro. Lo ve en el otro constantemente. Cualquier gesto aprovecha, que mira para un lado, ya estás mirando a no sé quién, ya está, no, que tiene que ver no con esa persona, sino contigo mismo. Hay deseos en ti que no puedes reconocer. Como no los reconoces, se reprimen y en esa represión, en esa energía que está libre, lo proyectas en el otro. Y así tu conciencia se tranquiliza y se libera, ¿no? Entonces acaba encontrando un alivio en la moral, pero es muy escaso porque acontecen esos celos y se escenifican. Y bueno, la persona también sufre mucho, ¿no? Es decirlo que no es algo que uno desee o quiera hacer, sino que es algo de lo que padece el celoso también y que lo pasa mal, ¿no? Que no es algo que le ocurra conscientemente, porque son deseos reprimidos. Esa persona ni siquiera sabe que padece de ellos, sino que lo pone en juego, lo actúa una y otra vez y no se da cuenta, solo se ve de ellos por los efectos, ¿no? Y claro, para que haya celos tienen que haber tres personas. Y claro, la elección de la tercera persona no es casual. La tercera persona siempre hay un deseo que está en juego. Siempre hay algo que a esa persona desea del otro. Porque la envidia es que tú quieres destruir al otro, ¿no? No quieres que esa persona tenga ese brillo que tiene, que no tiene por qué ser algo deseable para todo el mundo, simplemente algo que tú crees que a ti te falta y lo quieres destruir. Pero los celos tienen que ver con un deseo. El tercero, la tercera persona que tú celas no es casual, tiene que ver con tus deseos. ¿Por qué pasa que a veces en el triángulo del amor, ¿no? A veces ocurre, en la mayoría de los casos, que resulta que precisamente la otra persona se va con el mejor amigo de tu pareja? Porque hay un deseo puesto en el juego. En realidad estás hablando del deseo de tu pareja, que precisamente es la persona que tú más quieres, ¿no? Entonces es como que inconscientemente es una unión del deseo de tu pareja y tú haces como de intermediario. Está en juego el deseo de esa persona. Siempre está en juego el deseo del celoso. Estos son los celos proyectados, hemos hablado, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los celos delirantes. Los celos delirantes son ya muy graves, es un trastorno bastante grave. Y bueno, esta persona está producido por causas inconscientes, por procesos inconscientes de la persona. Hay deseos en él que están muy reprimidos. Es una persona con una moral muy fuerte. Y ojo, tiene que ver con que proyectan en el otro su deseo. Y esos deseos tienen que ver con deseos homosexuales. Ya hemos dicho que el deseo no tiene ni ética ni moral. No le importa el objeto donde se ponga el deseo, le importa desplazarse. Entonces, hay deseos en todos nosotros. Luego es diferente si tú eliges un chico, una chica para amar, es diferente. Pero deseos nos despierta a todos. Los deseos no tienen ética ni moral. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que tienen una moral muy aférrima y cuando hay una persona del mismo sexo y son heterosexuales y les despierta un cierto deseo, no los pueden tolerar y los reprimen fuertemente. Y eso actúa en esa persona de una manera muy, muy grave. ¿Por qué? Porque eso que está reprimido actúa en el otro de modo de esos celos delirantes. Esos celos hay personas que tienen fijación en una persona determinada. Son celos que vuelven loca a la persona en el sentido de que la alejan de la realidad completamente. Y si tenéis en cuenta esto, veis como hay personas que están fijadas en su pareja solamente en una persona. Dicen, se fijan en un hombre determinado o en una mujer determinada, pero en realidad son sus deseos homosexuales hacia esa persona, que no toleran desear al otro. Y entonces la fórmula sería: yo no deseo a esa persona, pero lo desea mi pareja. Entonces son celos, digo, muy enfermizos. Y estas son las causas
de muchas muertes en violencia familiar, porque son celos que no son tolerados, ¿no? Y yo he visto casos realmente espantosos, porque es una fijación. Además, la persona de la que es víctima de los celos, ¿no? Digamos la pareja, no importa la prueba de realidad que tú hagas no importa, porque es que cualquier gesto, es que llega un momento en que deliran, producen una realidad paralela, porque ven cosas donde no las hay. No importa que no mires a nadie, porque es que está en su mente. No importa que en la realidad no pase nada de lo que dice. Lo que importa es que lo tienen en su realidad psíquica. No toleran sentir deseo hacia esa persona de su mismo sexo. Entonces se convierten en personas pues muy enfermas, ¿no? Con este delirio. Y podríamos decir también, claro, se convierten, también retroceden un poco a esa etapa infantil, ¿no? De cuando eran niños y no había normas, no había límites, y claro, llegan incluso al asesinato, ¿no? En circunstancias pues bastante difíciles, ¿no? Porque claro, pero claro, uno no es 24 horas celoso, 24 horas loco, ¿no? En ese sentido, sino que hay momentos en los que esa persona tiene cierta lucidez, ¿no? Y se da cuenta de que es algo que no pueden controlar, que es algo muy rechazado para ellos, pero que no lo pueden evitar, es como si lo estuvieran viendo. Es un delirio, ¿no? Bueno, claro, si no sabemos de dónde provienen esos celos, no lo podemos transformar. Y bueno, también en la cuestión de los celos, también tiene que ver con la ideología que tiene uno del amor, ¿no? Porque, claro, celar de otra persona también es creer que que tú posees al otro, que es posesión tuya, ¿no? Si tú crees en el amor de otra manera, que es una persona que libremente está contigo y que en ese sentido pues sois dos personas diferentes, pues ahí uno puede tolerar que el otro crezca, que el otro tenga relaciones diferentes. Pero claro, si uno piensa que esa persona es de tu propiedad, es como creer que cuando estás en esa relación con esa persona porque tenga otras relaciones, te va a ti a abandonar. Pero claro, luego uno tiene que preguntarse realmente ¿quién soy yo? Porque una persona se construye en base a otras relaciones que tiene, a otros pensamientos, libros, ¿no? Nos sostienen un montón de relaciones. Y a veces en las personas muy celosas van pidiendo o haciendo restringir al otro su vida social, incluso su desarrollo personal, sus estudios, cuestiones con el trabajo, ¿no? Y la persona va renunciando a ciertos aspectos de su vida creyendo que eso va a hacer que se acerque más a la otra persona, cuando en realidad es totalmente falso, porque una persona se ha enamorado de nosotros precisamente porque nos sostienen, somos yo en nuestras circunstancias, ¿no? Yo en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro hobby, de eso se ha enamorado esa persona. Y hemos dicho que deseamos deseos. Si tú vas eliminando todo eso de tu vida, al final, ¿qué queda? Al final terminas haciendo que esa persona te deje, porque realmente se ha enamorado de nosotros porque eres una persona deseante, que te mueve, que tu deseo se desplaza de un sitio a otro porque tiene muchas relaciones, ¿no? ¿O a ustedes a qué les gusta? ¿Una silla que no la mira alguien o un sillón que todo el mundo está observando y que les gusta, ¿no? Queremos algo que esté en circulación. Y con respecto a esto voy a leer un texto que os he traído para que sigamos ahora hablando de algunas cosas, para que veáis un poco lo que quiero decir con esto, ¿no? Dice: a ella no la termino de entender y no sé tampoco si debo hoy, me dice ella, tal vez me vendría bien hablar de los celos, porque después es una cosa rarísima. Es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo, que, bueno, que esta diferencia me asusta. Por eso prefiero silenciar que cuando los celos son o fueron o serán demasiado, me quise ir, me quiero ir, me iré de su lado. Tengo mucho miedo, porque es tan verdad como locura. Y es posible que no hable del asunto, porque que sea verdad y locura a la vez me causa repugnancia.
Ayer noche me hubiese cortado la lengua. Anoche balbuceé. Sí, anoche tuve una conversación con mi amor, con el más grande de mis amores. Y que no le digo mi único amor porque le tengo a usted, doctor. Intenté hablarle de mi celo. ¿Y sabe lo que me dijo? No me vengas con esas tonterías de mujer vulgar, de mujer común. Yo te amo porque otras mujeres me enseñaron a amar. Así que déjate de joder. Continuamos la próxima. ¿No? En el sentido de que tú eres la persona que eres ahora gracias a que otras personas te amaron, ¿no? Y que tú amaste a otras personas. Gracias a eso, gracias a otras personas, tú eres la persona que eres. Y a veces, pues claro, se intenta eliminar todo eso cuando en realidad es lo que te hace a ti que te deseen, ¿no? Y que hubo otras personas, otras mujeres, otros hombres que te produjeron a ti el estar como tú eres ahora, ¿no? Y claro, eso recuerda a esa relación infantil, ¿no? Es como si quisieras tener a esa persona solamente para ti, como cuando tú eras niño con tu madre, ¿no? Bueno, también quería comentaros que claro, los celos también son manifestación de un deseo, porque ya hemos dicho que no deseamos a cualquier persona, sino que uno se tendría que tener en cuenta, a veces uno manda inconscientemente a la pareja a desear a personas que desea uno mismo, ¿no? Es decir, se fija en la secretaria, le hace mención a esa persona que a lo mejor esa persona ni siquiera ha mirado. Digamos que cuando uno cela a una persona, tiene que tener en cuenta que a lo mejor hay cierto deseo en ti puesto en algo que a ti te gusta de esa persona. Si ves que tu pareja te fijas que cuando habla con personas más cultas que tú o con personas que tienen una belleza particular y ves que te fijas en eso, a lo mejor hay algo de ti que tú quieres transformar. Por eso decimos los celos constructivos, porque si uno reconoce en esos celos un deseo que tiene uno mismo, lo puedes transformar y mejorar tú. Porque si ves que tu pareja se fija siempre en las mismas personas, ¿no crees que está en juego en ti ese deseo de querer tú mejorar algo en ti? Y lo ves en la otra persona. Entonces, en ese sentido, si uno no aprende a ver esos celos que tienen que ver con ese deseo tuyo de ser como la otra persona o tener las cosas que tiene la otra persona o hablar como la otra persona, tú no puedes mejorar, ¿no? Incluso en el trabajo, lo comentamos al principio, en el trabajo la competitividad tiene que ver con los celos. Claro, una persona que tiene más clientes que otra, tú puedes tener celos de eso, pero claro, esos celos te van a ayudar a poner esa energía en tú mejorar y transformar eso y crecer, ¿no? Por eso digo que los celos también te sirven para mejorar y transformarte tú. También la envidia no, la envidia intenta destruir, pero los celos te pueden ayudar a producir más, a reconocer que en ti hay cosas que, bueno, que a lo mejor quieres desarrollar y no te las permite, y que lo ves en el otro y claro, que tú también lo puedes transformar. Entonces, también es interesante la posición de sentirme amado, ¿no? Porque a veces uno quiere en qué tipo de amor estamos, ¿no? Uno a veces siempre quiere que el otro le ame, estar en esa posición de ser amado. Y claro, sentirse amado constantemente no es sino el signo más claro de que estamos celando a nuestra pareja. Porque claro, es insoportable el estar pidiéndole continuamente a alguien que te ame, que si no lo ama, que si vas aquí es porque no me ama. Estás como siempre dándole a elegir que si no viene contigo es porque tú no te ama a ti, ¿no? Cuando en realidad, claro, esa persona también necesita un espacio. Sois dos vidas completamente diferentes. Y claro, ¿realmente uno se encuentra con la otra persona en el orden del deseo o de la necesidad, de esa necesidad asfixiante? ¿Y a qué recuerda esa necesidad del otro? Recuerda cuando uno es pequeño y necesita a la madre pues para comer, para que le llene de atenciones, ¿no? Entonces, ¿qué buscas en realidad? ¿Una pareja o una madre que te llenen todo? Claro, tenemos que cuestionarnos esa pregunta, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la prueba de amor que te va a ti a decir que esa persona te quiere? ¿Y tú amas al otro? Porque claro, el amor es ponerte de amante y de amado, pero si siempre demandas ese amor,
igual hay una falta en ti de ese amor, de algo que volvemos a decir que tiene que ver con lo infantil, con esa regresión a lo infantil, que es algo inconsciente y que tú inconscientemente estás pidiendo una madre constantemente, en lugar de una pareja o en lugar de estar en el trabajo produciendo, ¿no? Siempre te pones en esa posición infantil de que te sientes excluido, de que quieres que te den, ¿no? Y hay que ver que el amor civilizado no es también dar lo que no se tiene a quien no es. Si tú no aprendes a amar, a dar a los demás, se convierte también como una transacción económica, ¿no? Como yo te doy un beso y tú me tienes que dar lo mismo, cuando a veces cada uno tiene una idea diferente de lo que es el amor, porque lo que para uno entiende como amor, a lo mejor el otro no entiende esa misma frase o esas mismas circunstancias, ¿no? No solo el amor es que a ti te cojan la mano, a lo mejor el amor para ti es dar y el otro recibir, ¿no? Digamos que uno a veces quiere imponer ese ideal o esa idea de lo que es el amor y se convierte también en un celoso, ¿no? Porque va como eliminando esos obstáculos que esa persona cree cuando piensa que ese ideal es ese ideal de amor. Cuando cada persona ama de manera diferente, ¿realmente toleramos como la otra persona ama? Eso tenemos que preguntárnoslo también, ¿no? Bueno, y también creo que es importante, claro, pensar que nadie puede sostener la felicidad del otro constantemente, ¿no? Porque es una exigencia muy fuerte, ¿no? El que le estemos pidiendo constantemente amor al otro y pruebas de ese cariño, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que preguntarse si uno es feliz o si tú demandas al otro que te arregle en tu vida cosas que tú no puedes solucionar, ¿no? Entonces, claro, es importante también saber que si transformo al otro es necesario, se trata de una madre, como estábamos diciendo, ¿no? Y claro, no puede separarse del otro, se angustia cuando la realidad le lleva a separarse, ¿no? Que una vez se angustia cuando vive situaciones en las que tiene que tener alguna separación, uno tiene que irse al trabajo, uno tiene que irse a una fiesta con otros amigos y claro, esa angustia recuerda a esa primera separación infantil, que es con tu madre, no corresponde a la situación actual, uno vive las separaciones constantemente en esa angustia, porque claro, angustia siempre va a sentir todo el mundo, pero hay gente que se queda ahí y tiene que ver con esa vuelta a lo infantil, ¿no? A esa primera experiencia de o cómo ha aprendido uno esa primera separación con su madre y es como si uno lo reviviera una y otra vez constantemente con la pareja, con el trabajo, ¿no? Y tiene uno que pensar cómo reacciona uno ante las separaciones de su vida, ante los cambios y todo tiene que ver con eso, ¿no? Con tu yo infantil. Bueno, hemos dicho que no deseamos objetos, que deseamos deseos y claro, el otro cuanto más relaciones tiene, cuanto más deseante es, cuanto más proyectos tiene en su vida social, también más lo vamos a desear. Claro, pensar que el que se vaya quitando y que vaya eliminando todos esos elementos de su vida que le proporcionan ese brillo que tiene, que no sabemos qué es, pues claro, va a hacer que tú lo desees menos todavía, ¿no? Va a ser una persona que al final vas a acabar que no la vas a desear, ¿no? Matando ese amor, ¿no? Porque claro, el amor se sustenta también en el deseo. El amor es una construcción, ¿no? Es un trabajo que hay que realizar, pero el deseo también. Si uno trabaja para el amor y para el deseo, pues lo convierte, incluso hay muchos trastornos en la sexualidad que tienen que ver con convertir a la persona en algo familiar, ¿no? En eliminar todo ese deseo que es ver a esa persona como deseante, ¿no? Y hay veces que hay relaciones que se convierten casi como de la familia, tanto que no lo pueden ni desear, ¿no? Entonces también podemos decir que claro, si los celos no se psicoanalizan, porque hemos visto que tienen cuestiones reprimidas, pues claro, puedes llegar a padecer de ellos y bueno, pensar que esa es tu realidad, cuando hemos visto que en el fondo es otra, ¿no? Que proyectamos celos en el otro y hemos visto que los celos delirantes
son esa manera tuya de reaccionar ante tu deseo, porque tiene más que ver con deseos tuyos propios que no toleras y que lo proyectas en el otro, lo transfieres en otra realidad diferente. Pero cuando uno es celoso, cuando uno actúa en la realidad, tiene que ponerse en el centro de la cuestión, ¿no? Y pensar que esos celos le corresponde a una manera suya que tiene de estar en esa situación infantil, o también un deseo propio que no puede tolerar. Entonces, el psicoanálisis nos va a permitir analizar esos celos que están jugando en ti, que están padeciendo en ti y que no sabes de ellos, ¿no? Por último voy a leer un poema, ¿vale? Y comenzamos a conversar porque son cositas complicadas, ¿no? Y que a lo mejor queréis vosotros ponerlas más en claro, ¿no? Porque es más complejo. Y a partir de este poema yo creo que va a ser algo que nos va a dar que hablar, porque hay cosas que uno no ve pero que se da cuenta, ¿no? Cuando las lee. El poema es de La mujer y yo, de Miguel Óscar Menasa. Es como un tratado de la mujer, ¿no? Te habla de situaciones en las que se ponen diferentes parejas y vemos cómo se juegan los celos, el deseo. Y dice así: cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son en realidad diferencias estructurales. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba. O la quería matar o la amaba, y las dos cosas eran terribles para mí. No es, querida, que no me guste el tono del color de tu vestido, es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión. Vestidos baratos no, pero hombres baratos sí. Yo no te dije que tu vestido era barato, te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Pero eso qué tiene que ver con tu vestido? Nada, solo que Pepe es mi marido. Y como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó: te parezco muy moderna, ¿no? No. ¿Tú moderna? No. Pepe, hijo de puta. ¿Estás celosa? Si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo, y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido, pero es mi hombre. ¿Y tú qué dijiste?, pregunté. Creo que ansioso. Nada, no le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada, no dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. ¿Y a él tampoco le dijiste nada? ¿Decirle a Pepe? Nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros y yo gocé más, pero no dije nada. Y a Pepe tampoco. Claro, es que a veces hay situaciones de celo que se dan, que tienen más que ver con el deseo que tenía hacia su amiga que hacia su marido, ¿no? Y claro, a veces uno no reconoce el hecho de tener celos hacia otras personas. Ese deseo, incluirlo en la pareja, hace que esa pareja se avive la llama de la pasión, ¿no? Porque los celos también avivan esa llama. Bueno, no sé si vosotros tenéis algo que decir o qué os parece. Estáis tímidos hoy. Celosa. Yo pensaba que la persona que era celosa era por inseguridad hacia sí mismo. Ajá. ¿Sí? Hemos visto que hay diferentes tipos de celos. Ajá. Más que inseguridad son deseos de uno mismo que no reconoce que los proyectas en el otro. Ajá. No es inseguridad, la inseguridad ¿Lo desarrolla en la otra persona? Es como un espejo, es como no reconocer tu deseo, pero claro, hemos dicho que hay una parte de nosotros que es la moral, que es el super yo, otra parte que es el ello, que digamos que es lo inconsciente, donde están los deseos, todos los deseos que todos tenemos y que no podemos reconocer, que nuestra civilización lo hemos tenido que reprimir a través de la educación, y luego está el yo, que es el que tiene que lidiar entre tu moral y esos deseos que no toleras tú.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te salta un deseo hacia una persona de tu alrededor que tú estás prohibido para ti, porque hay personas que son prohibidas. Dime la policía, ¿no? Se la lleva uno. Hay personas que están prohibidas y que remiten a lo incestuoso, ¿no? A tu madre, lo prohibido, ¿no? Entonces, cuando uno le asalta un deseo así y tú eres muy moralista, no toleras tener esos deseos humanos, ¿eso cómo actúa en ti? ¿Qué mecanismo utiliza nuestro psiquismo? Lo reprime, pero al reprimirlo, eso, el mecanismo de proyección hace que esa energía o esos deseos los ponga proyectados en otra persona, en el otro, en tu pareja, ¿no? Entonces, esos deseos que tú no toleras en ti, digamos que lo ves en el otro. Lo que tú reprimes nunca se va a olvidar. Es una energía que va a jugar y se va a poner, nuestro mecanismo psíquico lo va a poner en otros lugares. Por eso se dice en psicoanálisis que nada es lo que parece. Porque eso que tú estás viendo en la otra persona, crees que la otra persona te está siendo infiel, en realidad corresponden a deseos tuyos reprimidos que no puedes reconocer y que pones en el otro. Entonces, no es por la inseguridad, sino es por un deseo tuyo no reconocido que lo proyectas en la otra persona. El interior que sale hacia... Claro. Porque yo tuve una pareja hace tiempo y constantemente me decía que yo iba a dejar porque tenía mucho celo conmigo constantemente. Y yo siempre pensé que era inseguridad que él tenía, ¿eh? Que si yo seguía a su lado, pues no tenía por qué existir esos celos, porque no tenía muestra ninguna de motivo ninguno para que... Claro, pero no hay prueba de realidad que el celoso le pueda calmar. Constantemente me decía, porque tú me vas a dejar, porque tú me vas a dejar. Claro, a lo mejor tenía deseos de que lo dejara. Claro, pero era... Pero era un deseo de él que tú lo dejaras a esa persona, ¿no? Él ha construido que tú te separes de esa persona. Claro, pero es que era constantemente agobio total. Es que me daba un paso cuando ya estaban mirando a ver quién me miraba. Claro, pero era por sus deseos, por esos deseos que él tenía hacia otras personas. Interior, claro. Esos deseos que él no toleraba hacia otras personas. Claro, porque es algo que no es racional, que uno no lo puede entender. Claro. No lo puedo entender porque no hay prueba de la realidad que lo justifique. Claro, es que no tenía prueba ninguna. Yo decía que no sé, que al final te voy a dejar. Bueno, para esa persona sí, para ti no, pero para esa persona cualquier gesto, cualquier movimiento lo interpreta como eso. Sí, eso era horroroso. Pero es como la forma de pensar de cada uno, ¿no? Si uno tiene una manera de pensar determinadas cosas en su vida, en su realidad va a haber cosas que tengan que ver con su manera de pensar. Claro, y eso lo que hemos comentado desde su infancia. ¿Alguna vez que aflore hacia Raya de Mayor? Bueno, Freud decía que siempre, aunque haya una prueba de la realidad, todo tiene que ver con cómo nosotros nos hemos constituido, ¿no? Cómo hemos aprendido esos sentimientos, todo tiene que ver con nuestro yo infantil. Pero en ese caso, aparte de que tenga que ver con su yo infantil, también tiene que ver con sus deseos que no toleraba, ¿no? Hay deseos en el reprimido que lo ponía en juego en ti. La fórmula era, yo no lo deseo, pero lo desea ella. ¿No? Porque celos todo el mundo siente, pero no es lo que uno hace con los celos, ¿no? Porque uno puede utilizarlos para crecer, para ser mejor, para estudiar, ¿no? Para ponerse más bello, pero quien lo utiliza para otras cosas, pues claro, es lo que nos diferencia uno de otro, ¿no? Hay personas que lo utilizan para agredir al otro, para estropear la vida, y hay otras personas que lo utilizan para crecer, ¿no? Entonces, depende de lo que uno haga con los celos. Digo, el psicoanálisis, claro, pero esa persona no lo reconocía porque es algo inconsciente. Claro, por eso no se da, son personas que sufren mucho, sufren muchísimo, pero tiene que ver con lo reprimido. Y claro, eso tú no lo puedes racionalizar. Es el psicoanálisis el que te permite la herramienta para reconocer esos deseos, que muchas veces tiene que ver con una frase que uno diga y ahí se libera de eso reprimido, ¿no? Una frase que uno diga que desea al otro, porque uno no se da cuenta, es producirlo en la sesión, ¿no? Porque el reconocer que uno cela al otro, no porque crea que la otra persona le va a abandonar, sino porque es un deseo suyo puesto en la otra persona, es algo fuerte que tu moral no tolera y por eso lo reprime. Entonces lo que nos dice el psicoanálisis es que padecemos de aquello de nuestros propios deseos que reprimimos. Entonces es como que lo actuamos. No nos damos cuenta
Y por eso no sirve de nada razonar, detective privado, pruebas de la realidad. Es que le puede contratar a un detective privado, decirle, mira, no he encontrado nada, no importa la realidad, importa su realidad. Hay gente que construye un delirio. Solo él. Lo has comentado. Ya no había un mundo que, vamos, que quería él, claro. No lo consiguió, claro. Claro, hay una escena de una película de American Beauty que yo muchas veces la rememoro porque expresa muy bien esto, ¿no? Te habla de los celos delirantes que tenía esa persona. Era el padre del chico que cuando se fue el hijo con el vecino y estaban en la casa del frente, pues el chico se agachaba para coger algo y él estaba viendo en su realidad una felación que le estaba haciendo a su vecino, su hijo a su vecino. Entonces vemos que daba igual lo que viera, sino que él en su mente se ponía de una manera para ver esa escena, que en realidad era su deseo, que estaba recreando ahí, era sus deseos homosexuales puestos en esa persona. Por eso digo que lo reprimido actúa en nosotros más de lo que creemos. Padecemos de todo eso, ¿no? Te hacen padecer muchísimo, te hacen padecer. Claro, pero uno no se da cuenta. Claro. Uno sufre muchísimo. Por Claro. mucho que le explique, no, es que no sirve de nada. No sirve de nada. Claro, porque es algo inconsciente. Era cerrar tu padrillo, ya lo vemos juntos. Claro. A ver, Laura, ¿y ese yo infantil es transformable? Claro, es que eso nos pasa cada vez, ¿no? Y eso que tienes tú reprimido o esa manera, pues claro, todos esos deseos inconscientes que tenemos todos, los celos, la envidia, la hostilidad que tenemos hacia el padre, eso nos dice el psicoanálisis que dependiendo de cómo tú hayas adquirido eso, puedes actuar de una manera en tu actualidad o de otra, ¿no? Es como que hay un patrón en ti que se repite cada vez, con las relaciones de pareja, con las relaciones de trabajo. Entonces eso se puede transformar en el sentido de que tú lo repites en tu actualidad, pero tú lo puedes transformar con el psicoanálisis. Tú puedes reconocer ciertos deseos y transformarlos, porque no importa tampoco lo que es la persona física, de que sea tu padre, tu madre, cómo se hayan comportado contigo, es como tú interpretas esa realidad, es como tú resuelves tus escenas de celos, como tú resuelves cuando te sientes abandonado, cuando se separan de ti. Digamos que eso pasa en ti cada vez, es como que rememoras eso, pero claro, no tiene nada que ver con la realidad que tú has vivido cuando eres pequeño, sino es como tú reaccionas ante las separaciones, los cambios, ante la persona que quieres. Es una manera de interpretar tu realidad constantemente. Y se puede transformar porque no importa lo que tú hayas vivido en tu vida, es lo que tú haces cada vez con eso. Digamos que, por ejemplo, si hay algún deseo que el superyo rechaza o castiga porque lo tienes reprimido, ¿no? Eso al final, o sea, tú vas a reconocer, digamos, se va a quitar esa barrera de represión y no va el superyo a castigarte de esa manera, o ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, la represión es que siempre es necesaria, porque deseos en nosotros prohibidos siempre va a haber. Lo que pasa es que nos diferenciamos cómo renunciamos a ellos. Hay personas que renuncian a ese deseo, hay personas que tienen una moral muy fuerte, ¿no? Y hay personas que renuncian a ese deseo, pues a lo mejor en forma de chiste, de humor, con un lazo, un olvido, ¿no? Porque hay a lo mejor palabras que uno pronuncia y que no corresponden a la frase que tenía que decir, ¿no? Ahí es donde se ve lo inconsciente, ¿no? Uno dice un nombre de un familiar, a lo mejor está en un establecimiento, ¿no? Alguien te dice que se llama Paco, y a lo mejor tú ese nombre no lo puedes recordar porque te recuerda a un familiar, a una situación que has vivido, o tienes una hostilidad hacia esa persona y ese nombre hace que lo olvides, ¿no? Digamos que las personas vamos renunciando de diferentes maneras. Lo que ocurre es que una de las maneras de renunciar es la enfermedad, en el sentido que renuncias a ese deseo, pero lo conviertes en un trastorno, un delirio, un delirio de celo. Todos sentimos los mismos deseos, pero en la manera que uno renuncia a ellos, ahí se ve cómo cada persona, esa es la personalidad, ¿no? La manera de renunciar, qué de flexible eres, toleras tus deseos o haces de... Hay gente que siempre está como muy a la defensiva, ¿no? Como cualquier tema que le toques eso, se salta, ¿no? Entonces esa persona
pues es una persona que está muy reprimida, ¿no? Que hay cosas que no puede pronunciar, hay cosas de las que no puede hablar porque le toca a esa persona, ¿no? Entonces con los celos pasa, ¿no? Que a veces hay situaciones en las que uno se ve, o situaciones en las que estamos hablando de los celos que son muy delirantes, ¿no? En las que esa persona no los ve, no puede manejar esa situación porque es algo que es inevitable para esa persona, ¿no? Le ha saltado de tal manera que construyen un delirio, construyen una enfermedad porque es la mejor solución que tienen. La solución es eso, es otro de los mecanismos más. Eso es lo que nos descubrió Freud, ¿no? Que todos tenemos los mismos mecanismos psíquicos, que la diferencia de uno a otro es cuestión de cantidad. Hay personas que están más acentuados que en otros, y bueno, la proyección nos pasa a todos, ¿no? Todos esos mecanismos no ocurren todos, pero claro, depende de la cantidad o depende de las circunstancias, uno puede utilizar uno u otro, es algo inconsciente, ¿no? Que le pasa a uno sin darse cuenta. Entonces, ante esos deseos, tú construyes, por ejemplo, una enfermedad. Claro, tú construyes un delirio, tienes un deseo hacia una persona que no puedes reconocer que sea de tu mismo sexo, y en ese delirio, en ese deseo, tú no lo toleras, entonces eso hace en ti, se reprime y haces por el mecanismo de proyección, pues lo transformas en el otro, ¿no? En un delirio. Yo complementar un poco con lo que está diciendo, eso ocurre siempre que la estructura de personalidad de ese sujeto en concreto tenga unos rasgos y unas características predisponentes para hacer un delirio con los celos. Hay muchas personas que son celosas, pero no terminan estructurando un delirio, porque no tiene esa base de personalidad. Que yo, antes, con lo que estabas diciendo, es que me gustaría precisar un poquito, porque estás hablando del deseo, de los celos. Yo creo que dentro de la corriente psicoanalítica, en el campo de lo simbólico y de lo fantaseado, de lo imaginado, pero después está el campo de la realidad en la persona. Entonces, yo hace muchos años, cuando Castilla de Pino todavía daba conferencias, pues dijo una vez en una conferencia sobre los celos que había que tener cuidado porque a veces los celos es cuando no existe nada en la realidad, pero cuando existe algo en la realidad estábamos hablando de pueblos. Entonces esa diferencia es importante porque hay personas que dicen, es que yo tengo celos, y es que tiene motivos en la realidad, porque su pareja, por lo que sea, está diciendo, no, es infundado, pero realmente está siendo infiel. ¿Eso cómo se maneja? Pero habría que pensar qué es infidelidad. Claro, pero como la estructura de la charla es infidelidad, yo lo que aportaría es eso, que decirle a una persona que tiene un proyecto de unión, que cada cual pues, proyecta como quiere sus relaciones, pero que tiene un proyecto de relación en madurez, donde hay una lealtad y un compromiso. Si en ese compromiso no vamos a estar con otra persona. Si han decidido una pareja abierta, pues muy bien, pero si han decidido vamos a estar los dos, habría una deslealtad, ¿no? Claro, pero eso es complejo, porque a veces... Porque vamos a estar los dos... Claro, porque yo creo que no son celos, yo creo que es lo que hay el hecho que haya una infidelidad. Claro, pero aquí llama infidelidad, que se acueste esa persona con otro. Pero bueno, no de pensar. Es que está la comprensión de cómo lo podríamos ver desde la psicología y cómo se ve socialmente. Y en nuestra cultura y socialmente, infidelidad tiene que ver con el sexo y el contacto con otra persona. sexualidad. Claro, pero ¿qué es ser más infiel? Podríamos decir, Claro, ¿no? sí. El que una persona se acueste con otra o que hable mal de la un pareja. compromiso contigo. Pero aquí llama compromiso, ha faltado a lo mejor un algún proyecto, una relación. Pero ha dejado Una ese relación de pareja es un proyecto. ¿Te ha dejado ese proyecto por estar con otra persona? Cuando hay engaño, si está hablado, es sano. Cuando hay engaño, hay sufrimiento. Bueno, yo creo que engaño hay siempre, ¿no? Yo también entiendo. En el nivel de la Porque fantasía, no han engañado. pero Laura, Sí. en el nivel de la fantasía, y siempre lo va a Pero haber, yo porque digo, la libido para mí en flotante. esa que estás planteando ella, yo más que ser lo que digo, vamos, yo tengo una serie de acuerdos con él. Y mira, para partir de ahora vamos a hacer tales cosas perfectamente.
y parece que hay un incumplimiento de esos acuerdos que hemos hecho. Por ejemplo, uno de los acuerdos puede ser no tener relaciones sexuales con otras personas, no puede tener otro tipo de relaciones. A lo mejor yo lo incumplo, pero además es que esta es una cuestión de celo, para mí me parece una cuestión de incumplimiento. Yo veo más el tema de los celos, como lo he interpretado, como lo entendí, que efectivamente yo creo que los celos, aparte de los distintos niveles que se pueden dar, hay una parte importante es la no adecuación a la realidad, para mí, y el elemento posesivo, que además implica. Pero en el fondo también yo creo que los celos, como también he dicho, tienen un elemento positivo. Que cuando yo tengo celos de ciertas cosas, es un incentivo para que yo pueda crecer, si no me quedo en el aparato del celo, de la frustración, ¿no? Claro, pero hay que tener en cuenta... Como decía después, yo termino. ¿Cómo gestionamos ciertas cosas después? Claro, pero hay que tener en cuenta... Ayuda, ¿no? Hay que tener en cuenta en esa cuestión que... Claro, que la moral nos dice que las cosas son blancas o negras, que hay que verlas de una manera o de otra, pero está hablando tu moral. Pero ¿qué ocurre cuando en esa pareja ha ocurrido eso? Lo que hay que ver son varios factores. ¿Te has enterado de que esa persona está con otra? Pues claro, hay personas que el otro se encuentra a determinada hora, el otro sale antes y cuando encuentra esa hora dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿No? Que es como uno siempre va como exigiendo al otro. Pero claro, cuando está con esa... Porque también decimos que infidelidad son determinados trastornos sexuales, porque quiere decir que en esos trastornos sexuales se ve que esa persona no está contigo en ese momento. Hay trastornos sexuales que hablan de eso. Sí, yo lo comparto, Laura. Lo que quería aportar nada más era que en la exposición que has hecho muy bien, has hablado del deseo y de los celos en el terreno un poco, creo yo, ¿no? De lo simbólico, de la estructura del inconsciente y de lo imaginado, de la fantasía, pero después está todo lo que es la realidad. Claro, sí, pero lo que quería comentar de la realidad sí. Es que cuando dices que ha habido una infidelidad, estamos diciendo que la moral te dice lo que está bien y lo que está mal, pero cuando ha ocurrido así en la pareja es porque algo está hablando de ahí. Eso es un síntoma, algo pasa en esa pareja. Tú puedes haber hecho un pacto con esa persona, pero de repente ha ocurrido, tú te has enterado que esa persona está con otro. Pero no es el hecho de que esté con otra persona, porque él en su tiempo libre o ella en su tiempo libre puede hacer lo que quiera. La cuestión es que tú te has enterado. ¿Y qué ha pasado a raíz de que te has enterado? Puede haber varias opciones. O lo ha hecho para molestarte, o incluso ha pasado eso en esa pareja porque había cosas que vosotros no podéis hablar. En ese momento se han destapado y ahí habéis comenzado a conversar. Que la infidelidad no siempre es buena o mala, sino depende cómo es la pareja. No hablo de buena o mala, hablo de lesiva o no lesiva según la estructura de esa pareja. O sea, cada pareja se compone de unos códigos y de unas claves al estar unidos. Y entonces, desde una posición adulta, y se entiende que muchas veces que ni se habla, porque se sobreentiende que bueno, ya como estamos casados pues, o emparejados, pues entonces ya no podemos ser infieles. ¿Qué entra ahí? Pues el juego del deseo ese flotante que se queda o en la imaginación, y eso está en todo el mundo, o se ejecuta en la realidad. Cuando se ejecuta en la realidad, sí puede haber lesiones en la dinámica de esa pareja porque no ha habido una buena comunicación, que no es que la amen más o menos él a ella o ella a él, es que el deseo en ese momento ha estado depositado en una persona que no estaba en ti, que eres la pareja que yo he elegido. Cuando eso no se habla y se entena, como tú estás diciendo, claro que la sensación de abandono o de dolor, que ya según la personalidad, pues cada cual lo va a vivir de una manera, pero casi siempre hay sufrimiento. Que la propuesta sería que en la realidad, en el plano de la realidad, las personas se pudieran comunicar eso. Claro, pero estamos hablando de algo muy ideal, ¿no? Porque precisamente el psicoanálisis no te habla de lo simbólico y lo real. Te dice que hay determinadas cosas que pasan en tu vida que tú no te das cuenta y que, como dicen, ¿no? La teoría está muy bien, pactamos esto, pactamos lo otro, pero ahora ¿qué pasa en la realidad? Tú te das cuenta que aunque tú pongas determinadas normas, determinadas pautas, te das cuenta que el deseo es diferente. De repente tú pones estas pautas, dices que quieres al otro de determinada manera y te das cuenta que de repente no deseas a esa persona. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues muchas veces la moral te impide reconocer que hay cuestiones en ti que quieres
coartar para que ese amor sea más puro, más verdadero, o que os desarrolléis mejor, y te das cuenta que el deseo en ti no se produce así. Porque la moral viene también establecida a nivel social, ¿no? Es decir, es que la sociedad impone muchísimas cosas que realmente a lo mejor... Claro, que tienes que estar con esa pareja nada más, que no puedes mirar a otras personas, que si haces esto, eso no está bien para la pareja. Pero claro, realmente haces algo, miras por tu deseo, realmente reconoces tus deseos. Son sistemas de control que se han ido estructurando socialmente para que de alguna forma pues el desmadre, incluso las estructuras de familias vienen por ahí, ¿no? Lo único que ahí es donde crecemos, nos educamos y elegimos. Entonces tampoco se puede hacer una dicotomía muy grande entre hay personas que son totalmente expresivas y espontáneas con lo que sienten, pues muy bien, pero si no, es cómo se conjuga todo esto que están diciendo con el día a día de un funcionario, porque si no puede haber mucha frustración. Es decir, pues yo estoy sintiendo unas cosas y después mi vida cotidiana, pues todos los días lo mismo, pues con una relación que no estoy a gusto, pues busco revueltas para ser infiel, eso, pero que de alguna forma es evitable si se transmite la idea que quizás lo que tenemos que dar es unas alternativas nuevas de las vivencias del deseo y unas alternativas nuevas de cómo tienen que ser las relaciones. O sea, que no es todo el mundo aquí libre, pero sí que es verdad que es muy difícil que toda la vida estés apegada al deseo de una persona. Y cada uno sabe cómo tiene que ser su relación, porque de qué os guiáis con qué tipo de relación tenéis. ¿Estáis satisfechos? Que debería de replantearse muchísimos conceptos, ¿no? Tanto el amor como la relación, como cualquier concepto que viene impuesto ya en una sociedad, pero que realmente nadie se lo plantea nunca, o lo hacemos porque sí, y por eso hay tanto, a lo mejor, frustración en pareja, que se casan, por ejemplo. No estoy en contra ni de la iglesia ni nada, o sea, sino que venga, vamos a casarnos porque, no sé, se casan sin sentido, nunca se han planteado qué significa casarse, ni lo hacen porque sí. Es decir, igual que el estar en pareja, de manera como se está, es decir, con una sola persona, pues a lo mejor realmente tu deseo no está en eso, en estar con una sola persona, sino que... ¿Y sabéis dónde está? Mira, es que cada caso es un mundo. Estamos hablando de infidelidad y tal. Vamos a ver, es que tú puedes haber tenido una infidelidad que no es culpa de nada. A lo mejor hay poco entendimiento, hay posesión en la pareja, hay maltrato, no hay sexo, chantajes emocionales. Y tú en un momento dado, pues mira, si no hay entendimiento, no hay comunicación, hay chantaje y no me lo da y eres el perro del hortelano, pues lo cojo fuera de la casa. Y no, perdone, disculpe usted, voy a hablar de un momento. Es que lo de la infidelidad me está diciendo que la infidelidad también puede ser una cosa pasada de hace un montón de años y sin embargo despierta los celos en esa persona en el presente. Y no hay nada más que el presente, ni pasado ni futuro. Lo que está es el presente. Y si esa persona está enraizada en los celos por pasado, que además ella también es responsable de las cosas, pues entonces es que pero hay personas, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo y muy especial y muy individual. Y no se puede generalizar como está diciendo. Y entonces, otra cosa, los celos, yo creo que influye mucho también el concepto del amor. El concepto, porque hay personas, yo conozco algunos casos, de que el amor es una posesión, te quita libertad de que la otra persona crezca, cada uno puede llevar una carrera espiritual y de crecimiento diferente, una puede estar a un nivel y otro en otro, y ya es celo hasta de la religión, hasta de los movimientos que haces para crecer, porque te vaya a ir con otro, ya deforma la realidad, estás con una amiga, que ya te la has follado, ¿entiendes? Pero la cuestión no es cómo sea el otro, sino cómo es que yo estoy con una persona así, ¿qué de eso que es esa persona soy yo? Porque si uno mantiene una relación durante años con una persona así, uno tiene que pensar que algo tiene que ver con uno. Pero ¿sabes por qué esa persona así? Pero si esa persona cela contigo, a lo mejor tú también celas con él. A lo mejor también, pero ¿sabes que hay personas que ven en la pareja un espejo y tú tienes cosas que aprender?
son lo que llaman parejas kármicas. Tú tienes que aprender con una pareja una serie de cosas. Y si tú te vas y te divorcias, la repetirás con otros si no la aprendes. Y la repetirás con otros. Y hay actores que tienen mucho dinero y son infelices y se suicidan. Y se deprimen. ¿Por qué? Se casan una vez y otra y otra y otra. Porque repiten el mismo patrón. Bueno, entonces uno dice, ¿por qué no sigue aprendiendo con tu pareja? Y yo, bueno, conozco casos de gente que ha luchado mucho por su pareja y tal, porque continúa empeñada, porque yo tengo algo que aprender en esta vida con esto. Bueno, también hay que tener en cuenta que el masoquismo existe entre las personas. No es masoquismo, es aprendizaje. No sé si crees en la persona que es muy reencarnación masoquista, que mantiene una relación... Es que Freud no llegaba a eso, porque no sé si era ateo, era religioso o no, o cree en la reencarnación. Es que aquí hay más cuestiones. Lo que hay que tener en cuenta es que uno se tiene que poner en el centro de la cuestión. Uno no puede culpar al otro, echar balones fuera, sino que tiene que darse cuenta que la relación que tiene que ver con su forma de amar. Si uno se ha buscado una persona posesiva, la que a lo mejor uno también es un poco posesivo. Claro, si es un espejo, a lo mejor lo que tú ves en el otro tú también lo eres. Es la forma de amar es que tu tiene. sombra, efectivamente. Porque el que tú repitas una situación y otra, tiene que ver con tu ideología, con cómo tú piensas. O con la de los dos, y por eso es muy importante. Claro, pero la son pareja, las dos personas que encajan. Claro. Esa persona es así, pero en el momento en que tú cambies la posición, esa persona también será de otra manera. El entendimiento y la comunicación. Porque si no se habla abiertamente de que eso está permitido o no, y luego otra duda que tengo. Bueno, pero hay cosas que no se pueden hablar con la pareja, y uno pretende hablarlo todo. Y hay todo. Eso es lo malo, que a veces por hablar hasta complica las cosas. Hay veces que uno en vez de hablar. Por hablar, mejor no hablar eso. Claro, es que a veces uno en vez de hablar lo que quiere es molestar al otro. No, que hay que ver qué es conversar, porque hay cosas que son convenientes decir en la pareja y cosas que no. ¿Para que uno le cuenta que ha estado con otra persona haciendo X cosas? Esa Pero a lo persona mejor hay personas que evolucionan espiritualmente y quieren ver la inocencia y la naturalidad de las cosas y trata de que la otra persona aprenda. ¿Y crees de verdad que somos todos tan inocentes? Porque cada uno lleva un crecimiento, un nivel, ¿entiendes? Y tú pretendes una cosa y lo haces de forma inocente y puedes meterla para. Bueno, habrá que ver que hacerlo de forma inocente. Te voy a hacer una pregunta. Los celos proyectados y los celos delirantes, que eran los más graves, los que hay asesinatos, prácticamente es muy parecido, simplemente que el deseo que tiene es con una persona del mismo sexo, el delirante, y el otro es con una persona... Deseos homosexuales no reconocidos. Y el otro es deseo con heterosexual no reconocido. Esa es la diferencia, sí. ¿no? Que es más grave... Sí, porque la moral es más fuerte en el que tienen los celos delirantes, entonces lo transforma en un delito. Pues yo quería decir que al principio estaba diciendo que tendría celos de pareja. No, verás que no, que yo no tengo celos de él en cuanto a infidelidad. Yo tengo celos de su nieto, porque él me excluye a mí, que él me dice que no me excluye, quizás no me excluya, porque es verdad que luego yo me doy cuenta con la tontería, pero tengo celos a los niños y a la vez quiero mucho a los niños están siempre conmigo, los llevo al cole. Claro, pero habrá que ver qué mujer eres tú para él, porque si celas de los niños, habrá que ver en qué posición estás tú. Pues claro, ¿Con la abuela o la tú eres a ver si tú no eres una niña en esa relación también, ¿no? A ver qué posición estás, porque un niño y una mujer están en posiciones diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué papel juegas tú ahí en tu relación? Porque uno se puede comparar a una persona que es equiparable en ese deseo, pero para un niño, uno tiene que ser también un niño para celar eso, ¿no? Habrá que ver. Cada caso es particular, ¿no? Claro, hemos dicho también que se puede celar cualquier cosa. Yo creo que cada persona, podemos tener, desde luego, cada uno tenemos elementos distintos, por ello todos los ejemplos podemos... A mí lo que me ha quedado un poquito como más, por lo menos más atractivo, independientemente de cómo vamos a tratar, es de que efectivamente algo que la palabra cero parece que en principio ya es negativa por sí misma, ¿no? Puede tener bien el aspecto positivo. Y el aspecto que podemos, depende un poco también de la propia gestión que hagamos, porque efectivamente yo creo, ahora pues escuchando a ti, cuando yo en el dado y tengo los otros celos de otra pareja o de otra persona, ahí a la vez también me resulta atractivo porque hay otra persona que dice que a mí me atrae, no es simple, o sea, que sí, me gratifica porque bueno, pues es alguien que además tiene valores, no solamente una cosa mía sola, ¿no? Tengo que explicarlo, ¿no? Como tú decías, sí, porque que la otra persona tenía que desear más gente, a la vez te puede crear dificultades los compromisos, pero a la vez también te incentiva, o sea, te incentiva para tú mejorar y para un poco valorar un poco más a ti mismo, ¿no? Un poquito, o sea, algo así, ¿no? Y digo ese en este apartado. Después cuando llega a como cualquier otro de los elementos que yo creo que pueden ser efectivamente dañinos, que pueden otras personas, todo lo que más,
porque sentí, bueno, tristeza y cosas. Yo creo que es una cosa, siempre y cuando no me quede ahí, pero un elemento también de sentimiento que yo creo que los humanos tenemos, ¿no? Que nos pueden permitir. Pero además cuando llegamos a hacer algo que nos deje paralizados ahí, en ese tema delirante o en ese tema proyectado, que solamente sea una cuestión, digamos, objetiva que nos paraliza ahí. Esa es donde yo creo que, bueno, en cualquier lado siempre hay que estar pendiente de lo que uno cree que es, que no hay nunca, ¿no? Que tú dices eso, que nunca es nada de lo que parece, pero viéndolo yo por lo menos me voy un poco más reconfortado de que mi celo en algunas etapas me pueden servir, ¿no? Tener utilidad. O claro, tendré que transformar. Lo que hay que tener en cuenta es que en los celos siempre detrás hay un deseo, y si uno puede reconocer ese deseo, lo puede transformar. Y no padeces de ese sentimiento que a veces te puede llegar a la agresividad, a la hostilidad, a convertirse hasta en un delirio en los celos delirantes, ¿no? Que ya es un caso muy grave, ¿no? Son gente, ya digo, que tiene una moral muy afectiva, ¿no? Según tú, ¿cuál es la forma sana o ideal de amar? ¿Y cuál sería la gestión normal de los celos? Pues también habrá celos también mixtos, ¿no? Entre posesión, deseo proyectado, habrá también ¿Y cuál es la mejor terapia para los celos? ¿El psicoanálisis o la psicología normal? El psicoanálisis, porque te ayuda a reconocer eso que está reprimido, ¿no? Hemos dicho que los celos no tienen que ver con la realidad, tienen que ver con tu realidad psíquica. Si tú puedes reconocer un deseo en ti, lo puedes transformar. ¿Y cuál es el amor ideal? El amor está escrito en los libros, en el sentido de que la forma sana de amar, como cada uno se sienta mejor. Es que hay diferentes formas de amar dependiendo de cada persona, ¿no? Hay muchas formas de amar, pero la forma de amar que tenemos ya está escrita en alguna parte, porque se nos transmite a través de la ideología, de la familia, lo que pasa es que es un arma de doble filo, ¿no? Porque a uno le transmiten una forma de amar, pero luego se da cuenta que en su vida actual hay cosas, elementos que no le sirven, que hay a lo mejor formas que tienes de vivir o de desear que no se corresponden con un modelo que te impone la sociedad, un modelo que viene de lo familiar. ¿Y qué ocurre muchas veces con los problemas de pareja? Muchas veces vienen de parejas diferentes, de familias diferentes, y cuando se encuentran en un momento determinado, pues cada uno van peleando con la mamá de cada uno, porque es como si quisieran imponer el modelo que a ellos les sirviera, cuando no se dan cuenta que en ese momento a esa persona no le sirven esos deseos, ¿no? Entonces es otra manera de... Hay que aprender a escuchar los deseos propios y bueno, y a ponerlos en juego en la realidad, ¿no? Y a poder construir un amor diferente que el que a uno le enseñaron, porque en la vida que uno vivió ya a uno no le va a servir. Entonces el saber reconocer esos deseos y el poder conversar y transformar esa relación, pues a veces no es fácil, ¿no? Y claro, los celos depende, porque hemos visto que los celos te pueden servir para construir ese deseo en la pareja, pero si ya vas más allá, padeces de ello, porque una cosa es que uno sienta los celos, los piense, y otra cosa es que padezca de ello. Cuando uno se le escapa de lo que es la normalidad, ahí tiene que consultar a un psicoanalista, porque habrá que ver qué hay detrás de ese padecimiento, ¿no? Hemos dicho que es el reconocimiento de un deseo. Hay deseos en ti que no puedes tolerar. Entonces, si uno no hace un trabajo psicoanalítico, hay celos que son normales y que uno lo resuelve, lo puede utilizar incluso para ayudar la llamada pasión de la pareja, pero cuando padece de ello, ya es algo que tiene que consultar, ¿no? Porque no lo puede resolver de otra manera. Eso va a ir a más. ¿No viste que hay un caso de uno que pasó puñaladas a la novia y dijo a la amante por celo? Claro. Eso es el delirio. Son celos delirantes, claro. Son celos delirantes y te llevan al asesinato. Bueno, yo creo que ya por hoy, ¿no? Sí, muchas gracias por la otra venir. conferencia, cuando son